Hola, buenos días. Mi nombre es Nicole Ramírez y el día de hoy mis compañeros y yo le vamos a presentar el tema de análisis crítico de textos técnicos y literarios. Bueno, en esta exposición abordaremos distintos tipos de textos como los libros técnicos, las obras literarias y los escritos elaborados por ingenieros, con el fin de comprender su estructura, objetivos y contenido. A continuación, yo comenzaré explicando la estructura y los objetivos y el contenido de un libro técnico. Bien, como les dije, ahora hablaré sobre la estructura de un libro técnico. Primero, la introducción. En esta parte se presenta el tema que se va a tratar, se definen los objetivos y se da un contexto general para que el lector entienda de qué trata el contenido. Después de eso encontraremos el desarrollo, que esta es la parte más extensa. Aquí se explica el tema a detalle, incluyendo conceptos, datos y ejemplos, y en algunos casos dividido en capítulos o secciones para organizar mejor la información. Ya finalmente está la conclusión, donde se resumen las ideas principales y se refuerza lo aprendido, y en algunos casos se puede incluir recomendaciones o reflexiones finales. Además, toda esta información sigue un orden lógico, lo que permite que el lector comprenda el tema de manera más clara. Ahora bien, en cuanto a los objetivos de un libro técnico, su principal finalidad es informar sobre un tema en específico de manera clara y precisa. También busca explicar conceptos que pueden ser complejos utilizando un lenguaje adecuado para que el lector los entienda. Su otro objetivo importante es transmitir conocimientos especializados, ya sea en un ámbito académico o profesional. Además, estos textos están diseñados para facilitar la comprensión del lector, apoyar su aprendizaje y, en algunos casos, ayudar a resolver dudas o problemas técnicos relacionados con el tema. Bien, por último, el contenido de un libro técnico se caracteriza por ser claro, preciso y objetivo. También se utiliza un lenguaje técnico especializado propio del área de estudio, lo que permite comunicar la información de manera más exacta. También es común que se incluyan datos, ejemplos, gráficas o tablas, ya que estos elementos ayudan a comprender mejor la información. Además, el contenido se basa en hechos verificables y mantiene una redacción formal, lo que le da mayor seriedad y confiabilidad. Todo esto, junto a una buena organización, permite que el lector entienda el tema de forma efectiva. Y bueno, mi compañero siguiente continuará con el siguiente punto. Bueno, yo les voy a hablar sobre el lenguaje técnico. El lenguaje técnico es una característica esencial en los libros técnicos, ya que utiliza términos especializados propios de cada área del conocimiento. Su función principal es transmitir información de manera precisa, evitando confusiones o interpretaciones incorrectas. Por eso se caracteriza por ser claro, directo y objetivo, sin incluir opiniones personales. Además, suele apoyarse en definiciones, símbolos, fórmulas o ejemplos para facilitar su comprensión. Este tipo de lenguaje está dirigido a personas que ya tienen cierto conocimiento previo del tema, por lo que no siempre explica todo desde lo más básico. Y bueno, el análisis crítico permite evaluar un libro técnico de manera más profunda. No se trata solo de entender lo que dice, sino de cuestionar la calidad de la información. Esto incluye identificar las ideas principales y secundarias, así como analizar si el contenido está bien organizado y es coherente. También es importante verificar las fuentes, ya que la información debe estar respaldada por estudios o datos confiables, además de revisar si también la información está actualizada o no. Finalmente, el análisis crítico implica formar una opinión propia, pero siempre basada en argumentos y evidencias, no solo en percepciones personales. Y bueno, en conclusión, los libros técnicos son una herramienta fundamental para transmitir conocimiento especializado en distintas áreas. Se caracteriza por el uso de un lenguaje claro, preciso y objetivo que permite comunicar información de manera efectiva. Sin embargo, para comprenderlos completamente no basta con solo leerlos, sino que es necesario realizar un análisis adecuado. Este análisis permite identificar las ideas principales, evaluar la calidad del contenido y verificar que la información sea confiable y esté actualizada. En general, los libros técnicos aportan mucho al aprendizaje académico y profesional,
pero requieren una lectura crítica por parte del lector para poder aprovecharlos al máximo y comprender muy bien su información. Hola, yo soy Jacobo y a mí me tocó hablar sobre el análisis de obras literarias. El análisis de obras literarias es una práctica que consiste en descomponer las partes de una obra y estudiar a profundidad y de manera reflexiva los distintos aspectos que la conforman. Durante este proceso se evalúan su argumento, los personajes, el rol, el tema, el estilo, la exposición, la estructura narrativa y la realidad literaria contenida en el texto, entre otros aspectos. Esta clase de trabajo busca únicamente evaluar la obra literaria llegando a crear teorías sobre la misma, temas de diseño de su libro o su tipografía. Bueno, a continuación les voy a decir cómo realizar el análisis de una obra literaria. Lo primero es que tenemos que encontrar una obra intrigante. Esto quiere decir que tenemos que escoger una obra que despierte nuestra curiosidad y ofrezca material suficiente para un análisis profundo. Nos tenemos que sumergir en el texto, tomando notas y analizando elementos literarios y temas recurrentes. También tenemos que investigar en el contexto social y cultural para entender mejor las capas de significado de la obra. Después tenemos que crear una estructura lógica que guíe nuestro análisis y presente nuestras ideas de una manera coherente. También tenemos que integrar nuestras ideas y evidencias en un texto claro y estructurado, evitando las generalizaciones. Por último, hablaremos sobre los puntos clave del análisis literario. El análisis literario tiene varios puntos clave que tomaremos a continuación. El primero sería la descripción, que nos da una breve explicación de todo lo que pasará en la obra. El tema nos dice de qué tratará la obra de una manera más detallada, y el argumento expone cómo inicia la obra, el desarrollo de la trama y la forma en la que se concluye. Los personajes nos hablan sobre los personajes principales, los personajes secundarios y el papel que interpretan cada uno en la obra. Los recursos estilísticos: se analizan los elementos empleados en el texto, como la voz, la narrativa, el tiempo y el espacio, y el lenguaje. La estructura: se distingue entre estructura interna y externa del texto. Y la conclusión es cuando el autor del análisis expone su opinión acerca del texto y formula teorías sobre el mismo. Hola, mi parte es sobre el análisis de escritos realizados por ingenieros. Estos escritos son documentos técnicos que sirven para comunicar información de manera clara, precisa y basada en datos. A diferencia de otros textos, no se basan en opiniones, sino en resultados comprobables, ya que su objetivo principal es explicar problemas, procesos y soluciones dentro de un proyecto o una investigación. Los ingenieros utilizan este tipo de escritos en muchos ámbitos, como la industria, la construcción o la investigación. Algunos ejemplos son los reportes técnicos, manuales de uso, artículos científicos y propuestas de proyectos. Su función es muy importante porque permiten que otras personas entiendan cómo funciona un sistema, cómo se resolvió un problema o qué resultados obtuvieron. Además, ayuda a la toma de decisiones, ya que toda la información está organizada y sustentado con datos reales. Estos escritos tienen características muy específicas, por ejemplo, usan un lenguaje formal, técnico y directo, evitando ambigüedades. También incluyen elementos como tablas, gráficas o fórmulas para explicar mejor la información. En cuanto a su estructura, normalmente se dividen en varias partes. Primero, una introducción, donde se plantea el problema. Después, el desarrollo, donde se explica el procedimiento o metodología. Luego, los resultados, que muestran los datos obtenidos. Y finalmente, las conclusiones, donde se interpretan los resultados y se proponen soluciones. Todo esto permite que el documento sea claro y fácil de seguir. Al analizar un escrito de ingeniería, debemos fijarnos en varios aspectos, como si el objetivo está bien definido, si la información es clara y si los datos son confiables. También es importante que exista coherencia entre los resultados y las conclusiones.
En conclusión, estos escritos son fundamentales porque permiten comunicar ideas complejas de forma ordenada, ayudan a mejorar procesos y contribuyen al avance tecnológico. Gracias a ello, los ingenieros pueden compartir conocimientos y desarrollar soluciones más eficientes.